Paz de Cristo, mis hermanos, ¿cómo están este día? Espero que todos estén bendecidos en este día. Este es un día muy especial. Bueno, pues en esta ocasión vamos a estar estudiando la lección número 9, que se titula El testimonio del cristiano. Esta es la lección que vamos a estar estudiando en esta ocasión. Esta lección corresponde al nivel 2 con su estrategia Vida Nueva, del paso 4, Vida Nueva. Y es una lección, es una de las 5 lecciones interesantes, pues tiene que ver con lo que necesita una persona para ser bautizada en el nombre de Jesucristo. Así que el testimonio del cristiano tiene su texto base en 2 de Timoteo 2:15. Texto base dice la palabra así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de a qué avergonzarse y que usa bien la palabra de Dios, o la palabra de verdad, dice en otra escritura. Entonces, ¿cómo nos vamos a presentar ante Dios si no estamos aprobados? Necesitamos tener un testimonio. Por eso estamos tomando esta clase del testimonio del cristiano. Cuando una persona se integra a la iglesia y se convierte en parte de un grupo que profesa la fe cristiana, el testimonio y la conducta se vuelven fundamentales en la expresión de su fe. En esta etapa, las acciones tienen más peso que las palabras, la obediencia supera los milagros y compartir el evangelio con otros es una parte integral de la vida diaria. El testimonio que se manifiesta en la forma de hablar por sí solo. Muchos dicen conocer a Dios, pero niegan estas palabras con sus acciones. Cuando alguien experimenta un renacimiento o un nacimiento espiritual, debería exhibir un cambio palpable en su vida, tanto en su interior como en su conducta externa. Este cambio debería reflejarse en su familia, en su capacidad para ser una luz en el mundo. ¿Qué es entonces lo que buscamos que el estudiante aprenda con esta lección? Que tú no puedes recibir a Dios, tú no puedes creer en Dios si tu vida evidencia otra cosa. Es más fácil, es mejor, dice, los hechos que las palabras en ocasiones. Entonces, debe haber un cambio en la persona que ha aceptado a Jesucristo como su Salvador y quiere el bautismo. Por eso, esta lección, el testimonio del cristiano, lo vamos a desarrollar en 3 temas. El tema número 1, vivir bajo autoridad. El tema número 2, un cambio de vida en la persona. Y el tema número 3, compartir el evangelio. Estas 3 cosas nos ayudan para saber que la persona tiene testimonio de ser un creyente, de creer en Jesucristo, que es una persona que vive bajo autoridad y que esa autoridad divina y social produce cambios en su vida, en la persona, y entonces esto lo lleva a compartir el evangelio. En el tema número 1, vivir bajo autoridad, estamos como texto base, Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. Romanos 13:1. Muy importante este texto, hermanos. El sometimiento a todas las autoridades en la tierra y en la iglesia.
todas han sido puestas por Dios, según reza este texto, y nosotros tenemos que obedecerlas. Aquí entonces vamos a entrar en la temática, cuándo obedecer y cuándo no obedecer. Por eso es que leíamos este texto. Toda autoridad en la tierra es establecida por Dios. Por lo tanto, es imperativo que sigamos la voluntad de Dios, sin cuestionarla. Así como obedecemos a las fuerzas del orden público, como la policía y los bomberos, etc., también debemos obedecer a la iglesia de Dios, a la iglesia que Dios ha instituido. Entonces, de entrada aquí lo que vemos es de que nosotros tenemos una obediencia a las autoridades civiles, sociales o públicas. Mira un policía y usted lo obedece, mira un bombero, lo obedece, va a la escuela, a la universidad y un maestro lo obedece, etcétera, etcétera. De la misma manera, Dios espera que nosotros obedezcamos a la iglesia que Dios la ha instituido, a la iglesia que Dios, hermanos, ha puesto aquí en esta tierra, a la cual pertenecemos nosotros y ustedes quieren pertenecer también. Dios ha llamado a pastores para guiarlos en nuestros caminos, en nuestro camino, desde la tierra hasta el cielo. En consecuencia, tenemos que acatar con alegría y gratitud todos los mandatos de Dios transmitidos a través de la iglesia. Es algo de cajón que tenemos que obedecer todos los mandamientos y la ley que Dios ha puesto en la iglesia. Por tanto, evitemos vagar de iglesia en iglesia en busca de satisfacciones milagrosas. La obediencia a Dios es más valiosa que los milagros. La historia del pueblo de Israel en el desierto es un recordatorio de este principio. A pesar de haber sido testigos de numerosos milagros, su desobediencia a la autoridad de Dios les impidió entrar en la tierra prometida. Este es uno de los problemas que a veces van a enfrentar ustedes en la iglesia, ustedes que van a ser bautizados en el nombre de Jesucristo y que van a entrar a pertenecer al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Uno de los problemas que van a enfrentar es la entrada y salida de hermanos, dizque buscando la gloria de Dios, buscando milagros, buscando señales y todas esas cosas. Algunos dirán que en esa iglesia Dios no está y que quieren ver una luz o no sé, quieren ver un ángel, y como allá por allá alguien está hablando de eso, pues entonces se van a ir, van a andar de iglesia en iglesia. No estamos en contra de eso, aclarando las cosas, pero una cosa que tenemos que dejar bien centrada es el tema de la obediencia a Dios, que la obediencia es mayor que los milagros. Y de contexto tenemos al pueblo de Israel, que si alguien ha recibido milagros grandes, ha sido el pueblo de Israel en el desierto. Había millones de gente, no había nada de agua, el Señor abrió en el desierto fuentes para que tomaran. Los mantuvo por 40 años. Les trajo una sombra, una nube para que el sol no les quemara de día. En la noche les puso una luz que alumbrara donde caminaban. Y tantas cosas más que hizo con ellos, pero fueron desobedientes. Y al final de cuentas, no entraron a la tierra prometida por su desobediencia. Por eso, mayor es la obediencia a Dios que los milagros. Y aclaro de nuevo, no que los milagros no sean buenos, pero primero es la obediencia. Solo quienes testimonian su obediencia, solo los que tienen ese testimonio de obediencia, tienen un lugar reservado en el cielo. Como el apóstol Pablo nos enseña, la obediencia es primordial.
pero es crucial aclarar que debemos obedecer al Señor. Esto significa que aunque todas las autoridades son establecidas por Dios, no todas ellas están cumpliendo la voluntad. Por lo tanto, tenemos que limitarnos a obedecer solo a aquellos o solo aquello que agrada a Dios. En algunos casos, esta lección puede llevarnos a enfrentar problemas con el gobierno o incluso con líderes eclesiásticos que no están siguiendo el camino correcto. Un ejemplo de esta disyuntiva se encuentra en la pregunta que el apóstol Pedro hizo a las autoridades. ¿Es lícito obedecer primero a los hombres que a Dios? Es una pregunta muy interesante que hizo Pedro y Juan cuando los arrestaron por haber orado por una persona enferma y esta persona sanó. Esta persona se levantó y de su parálisis allí en el camino a la hermosa, al templo, a la oración. Y cuando viene la acusación y las autoridades religiosas políticas, que eran los fariseos, según los representantes de Dios en la tierra, quisieron comprar a los apóstoles, a los discípulos de Cristo, este gran testimonio, porque el testimonio tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que cuidarlo. Y entonces les dijeron: los vamos a dejar libres, pero no se vayan, pero con la condición de que no hablen más en el nombre de Jesús, que eso ya lo dejen a un lado. Entonces ellos hacen esta pregunta: ¿es lícito obedecer primero a los hombres antes que a Dios? Y entonces, obviamente que en este caso, pues no se puede obedecer a un líder eclesiástico, a un pastor, a un obispo presidente, quien sea, líder eclesiástico que esté infringiendo, que esté rompiendo la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Entonces no, a eso no vamos a obedecer. No importa que sea el pastor de la iglesia o de la iglesia más prominente, primero tenemos que obedecer a Dios sobre todas las cosas. Entonces seamos conscientes de los malos gobiernos y de los pastores o líderes eclesiásticos que no siguen el camino correcto. Por otra parte, aquellos que verdaderamente siguen a Dios merecen nuestra sumisión y obediencia, tanto en lo referente a las leyes terrenales que atribuyen a la edificación de la comunidad y la familia, como en lo espiritual. Solo a través de esta obediencia podremos tener testimonio que conocemos a Dios y tenemos una relación personal con Él. Entonces las personas y nuestros hermanos hablarán positivamente de Cristo que mora en nosotros. Entonces concluimos este tema, hermanos. La obediencia identifica a una persona con su testimonio. Usted que se va a bautizar, nosotros que ya estamos bautizados, debemos dejar bien claro el testimonio del cristiano. La obediencia es algo fundamental. Obedecer a Dios a través de la iglesia, a través de sus pastores, a través de sus líderes, siempre y cuando el pastor y sus líderes estén obedeciendo a Dios. De otra manera, el no obedecer a esta clase de pseudo líderes no desinconforma a Dios, antes agrada a Dios, porque Dios es primero. De la misma manera, en la sociedad estamos viviendo en diferentes países, en diferentes ciudades, bajo diferentes leyes, donde los gobiernos están legislando leyes en contra de la palabra de Dios. Nosotros no tenemos que obedecer esas leyes como cristianos, ni tampoco tenemos que obedecer a esas personas que están en contra de Dios. Pero si ellos, sus acciones, sus leyes, abrazan la palabra de Dios, entonces nosotros como cristianos debemos obedecer esas leyes.
Tenemos que tener ese cuidado, hermano, porque hay mucha gente ciega con un falso testimonio, con una bipolaridad cristiana. Ciegamente abraza leyes terrenales que no agradan a Dios, tiene líderes terrenales en contra de Dios. Todas esas leyes de la legalidad de la marihuana, del alcohol, legalidad de el matrimonio del mismo sexo, todas esas leyes, ¿verdad?, que están legalizándose, quienes y todos los que se involucran. Nosotros como cristianos no tenemos que obedecerlas. ¿Vamos a sufrir? Sí. ¿Nos van a apuntar con el dedo? Sí. ¿Nos van a seleccionar? También. Pero no importa. Esto es parte ya de lo que el Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción, el mundo los aborrecerá por causa mía. Sigamos obedeciendo a Dios, hermanos, antes que a los hombres. Lo mismo en la iglesia. Hay gente que ciegamente sigue a un pastor falso, sigue ciegamente a un líder espiritual, entre comillas, que no obedece a Dios, un desobediente. Y la Biblia dice que un ciego no puede guiar a otro ciego, porque ambos caerán en el mismo pozo. Así que, mis hermanos, obedezcamos a Dios, obedezcamos a los líderes de la sociedad, siempre y cuando ellos estén sujetos a la voluntad de Dios. Cierro el tema. Tema número 2, que tiene que ver con el testimonio para la persona que viene a ser parte de la iglesia a través del bautismo. No solamente es la obediencia, sino también un cambio de vida en la persona. En la persona tiene que haber un cambio de vida. Dice el texto en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Nadie, oiga bien esto, nadie que afirme haber experimentado un renacimiento espiritual puede continuar viviendo en el mismo estilo de vida, el estilo de vida pecaminoso en el que se encontraba antes. En esos casos experimentarán un cambio profundo en todo su ser, tan evidente que será perceptible por todos a su alrededor. Cuando una persona, Cristo llega a su corazón, cuando una persona cree en Jesucristo, que si creyeres en tu corazón que Jesucristo es Dios, que vino y murió y resucitó de entre los muertos, y lo confesares con tu boca, serás salvo. La persona que ha creído en Dios, los cambios lo empiezan a evidenciar en su cuerpo, en su persona, lo empiezan a evidenciar. Algunas cosas que deben cambiar incluyen, o algunas cosas que van a evidenciarte incluyen, para tu testimonio personal, la idolatría, número 1. Dejar de adorar imágenes de dioses falsos en nuestros hogares. Ahora sabemos que hay un solo creador de todas las cosas, que es Jesucristo. Que es Jesucristo, y hay que tener mucho cuidado, Jesucristo en espíritu, por lo cual solo a Él debemos adorar. Ya aquello que teníamos allí antes de venir a Cristo, aquellas imágenes a las cuales se les veneraba, se les adoraba, se les pedía, esas imágenes tienen que desaparecer de nuestro hogar. Si tú todavía tienes algunas por ahí y estás pensando en servirle al dueño y Señor de la vida, quiero decirte que nuestro Dios es espíritu y a Él se le adora en espíritu y en verdad. Por lo tanto, todas esas imágenes religiosas tienen que salir del ámbito de nuestra casa, de nuestra vida, de nuestro corazón, porque ahora solamente servimos a Dios. Tiene que haber un cambio entonces personal en nuestra vida y en nuestro alrededor, literalmente.
¿Qué dices de las amistades, de los amigos? Cuando uno se va a bautizar, tiene muchos amigos y su ámbito, su sociedad, pues son la misma clase de amigos que tienes tú. Hay un dicho popular que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Pues así es como viene uno caminando a tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, y entonces esas amistades tiene uno que tener mucho cuidado. Tenemos que ser más selectivos con nuestras amistades. No conviene relacionarnos con personas que se entregan al adulterio, al robo, a la embriaguez y a otros comportamientos inapropiados. Es válido mantener amistades solamente con el propósito, oiga bien esto, de compartir la fe en Cristo Jesús. Ya no tenemos ninguna relación con esas personas, porque lo que nos relacionaba era el que tomaba cerveza, pues se juntaba para tomar. El que robaba se juntaba con los que robaban. El que era un adúltero se juntaba con los adúlteros. Y ese era el punto común que los unía en su amistad, en su sociedad. Pero al venir a Cristo, esas cosas se quedan atrás. Y ahora van a cambiar tus amigos. Ahora vas a seleccionar a tus amigos. Aquellos que no perjudican tu testimonio, tu vida de testimonio, tu fidelidad con Dios. Ahora los vas a escoger. No puedes seguir con aquellos borrachos allá, siguiendo ahí las parrandas, con aquellas personas adúlteras, compartiendo sus ideas, sus pensamientos. No, ya no puedes estar ahí. Hay otro dicho popular que dice que el que con lobos se junta a aullar aprende. Entonces, hay cristianos que dicen: no me hago nada, no, ya saben que yo soy cristiano. Cuidado, porque si tu propósito de juntarte con ellos no es otro más el que de llevarles el evangelio de Jesucristo, pues está bien. Esa es la única manera. Que cambien su punto que los unía antes, o que los unía contigo en su amistad. Llámese borrachera, llámese parranda, llámese adulterio, llámese etcétera, todo lo que se agrade a Dios. Entonces ahora el punto ya no va a ser nada de eso, eso se cambió. Ahora el punto es el evangelio de Jesucristo. Ahora el punto es compartir la fe de Cristo. Haz eso y verás que no muy pocos o no muchos seguirán queriendo tu amistad, porque la luz viene y las tinieblas se van. Vas a verlo. Pero algunos sí abrirán su corazón, porque el evangelio es poder de Dios, y entonces tú les compartirás el evangelio. Mucho cuidado entonces con las amistades. La única razón para juntarnos con esas gentes viciosas es para compartirles el evangelio. Los lugares de diversión. Lugares de diversión que antes habitabas, que antes te agradaban, o que andabas, o a lo mejor todavía andas, pero tienes que entender que eso tiene que irse a un lado, porque el bautizarte, el testimonio tuyo no solamente se refleja en la obediencia, sino también en los cambios que va a haber en ti. ¿Dónde andas? Los lugares de diversión. Escoger cuidadosamente los lugares que frecuentamos. Evitaremos lugares donde se escuche música que celebre el pecado, o utilice lenguaje inapropiado. Tenemos que tener mucho cuidado con la música hoy en día. La música, o mejor dicho, con el mensaje que hay en la música hoy en día. Rectifico, porque la música es de Dios. Dios es el inventor de la música, de los tonos do, re, mi, fa, sol, la, si, do, de todo eso. Pero lo que tenemos que tener cuidado es con el mensaje.
Cualquier mensaje que esté en esa música que adore al diablo, que adore el mal, que adore el vicio, que adore el asesinato, que adore el robo, que le aplauda al que se porta mal, no más debe de estar en tu selección de música. Tienes que evitar eso. Y no solamente eso, sino también tenga o utilice lenguaje inapropiado. Tiene que cambiar nuestro lenguaje de hablar, las malas palabras, que es común, que ya todos lo dicen. No, en el cristiano no cambia. Dios permanece fiel y Dios limpia tu boca. Tienes que cambiar y más ahora que es muy común la maldad aparecer por donde quiera. Antes le ponían un sonido pip y tapaban en la televisión, en la música, y ahora han perdido la vergüenza. Nosotros como cristianos tenemos que tener testimonio y tenemos una manita para cambiarle de estación, para cambiarle a la televisión. Tener mucho cuidado, porque eso promueve vicios, o lo que promueve los vicios, el consumo de droga, el alcohol. Tenemos que tener cuidado con eso. Dice la Biblia que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Dice la Biblia que no seamos como los borrachos que no están coherentes, porque el alcohol los embrutece y producen incensuras, producen errores. Entonces, no te embriagues con vino, dice el apóstol Pablo, sino en lo cual hay disoluciones, en lo cual hay muchas cosas que no son ciertas. Antes bien dice, embriágate con el Espíritu Santo, llenarte del Espíritu Santo. Tenemos mucho cuidado con eso, hermano. Marihuana, cocaína, drogas, alcohol, vicios y cualquier otra cosa que no sepamos, porque la Biblia dice que son inventarios del mal. Eso ya no debe de estar en la vida de un cristiano. También debemos vestirnos de forma adecuada, modesta, para no provocar deseos sexuales descontrolados, fornicación y adulterio y otros pecados. Tenemos que tener mucho cuidado, porque la manera que desnudamos nuestro cuerpo produce lascivia, sensación en otra persona, entre hombres y mujeres. Por eso la mujer y el hombre debemos de ahora vestir modestamente. Ese cambio tiene que haber en nosotros, en este testimonio. Debe haber un cambio personal en nuestra manera de vestir. Ya no, la mujer ya no va a andar enseñando su desnudez, porque eso es lo que el diablo provoca en la persona, la mujer, para que el hombre se ha llevado al adulterio, a la fornicación. Tenemos que vestir modestamente, como dice la palabra del Señor, como mujeres que predican la fe de Jesucristo. Por eso es que en la iglesia la mujer viste vestido, ropa de mujer, como dice la Biblia, y el hombre ropa de hombre. Y no se pueden mezclar esas ropas. No puede el hombre andar vistiendo ropa de mujer o la mujer vistiendo ropa de hombre, porque está fuera del contexto de la decencia, está fuera de la modestia de vestir adecuadamente. Tenemos que tener ese cuidado. La mujer también en la iglesia debe, aparte de vestir decentemente, portar una cobertura en su cabeza, un velo, porque la presencia de Dios está allí, y así Dios lo dice en su palabra, que la mujer debe de llevar ese velo cuando está en la presencia del Señor. Pero el hombre también debe de vestir adecuadamente, porque a veces las cosas, las modas alcanzan y el mundo se mete en modas, pero la iglesia del Señor tiene solamente una moda de vestir, y es la moda cristiana: vestir adecuadamente. Todo lo que trae la vanagloria,
las alhajas, los anillos, las cadenas de oro y todo eso, dice la palabra del Señor, ya no los uses más, sino ahora que tu valor sean las buenas obras. Ahora el ayudar a las personas, el cuidar a alguien, el aconsejar a alguien, el estar con alguien en un momento difícil de la vida, eso va a marcar tu testimonio de tus buenas obras. Eso es lo que va a llamar la atención de la gente, ya no tu vestido, tu cuerpo y tus alhajas y tus joyas. Esas cosas ya pasaron. Esto es para aceptar a Jesucristo y estar en una nueva vida, que es el tema de la estrategia de este nivel número 2 que estamos llevando a cabo. Así que tenemos que tener cuidado con eso, porque eso provoca fornicación, adulterio, entre otros pecados. Toda persona que sigue estas prácticas se hace digna del cuerpo de Cristo. Toda persona que da testimonio en todo esto de lo que hemos hablado positivamente, toda esta persona da testimonio de Cristo. La gente no es ignorante. Ellos saben quién es un verdadero seguidor de Cristo. Cualquier persona en la tierra que tú le digas que tú vas a la iglesia o que estás llegando a la iglesia y que Dios está en tu corazón y miran en tu cuerpo, miran tus amistades, miran tu vocabulario, miran tu manera de vestir, miran tus acciones incorrectas, te van a señalar, aunque no sean de la iglesia, van a decir, tú no eres cristiano. Pero el mundo sabe conocer quién es un cristiano, cuanto más Dios, nuestro Creador. La mayoría de las personas que no quieren acercarse a Cristo es porque no están preparadas o no quieren dejar atrás su antiguo modo de vida. Por eso no quieren llegar a Cristo. Desean ser considerados cristianos y formar parte de la iglesia, pero no están dispuestos a cambiar su comportamiento. Arrastran consigo sus viejas y sucias costumbres. Asisten al culto los domingos y caen los lunes nuevamente en la trampa de Satanás. Este comportamiento aleja mucho y a muchas personas del Evangelio debido al testimonio negativo que brindan los que llevan la creencia errónea de que todos los cristianos son falsos. Tienes que tener mucho cuidado, mi hermano, mi amigo, que vienes a integrarte a la iglesia, porque por una persona el diablo está puesto para dar propaganda y decir todos en esa iglesia son iguales. Por eso tenemos que cuidar testimonio, el cuerpo de Cristo. Tenemos que, en lo personal, hacer cambios. Y esto lo hace el Señor en ti si de veras crees en Él. Una vez entonces que eres obediente, una vez que en tu cuerpo se reflejan los cambios, en tu persona, el testimonio, llegamos a la tercera parte y última de lo que hace un testimonio cristiano, y es el tema de compartir el Evangelio. Si tú ya tienes todo eso en ti, dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos 1:16. Nadie que recibe un regalo tan abundante puede permanecer en el anonimato, ya que sus bendiciones se derraman y se hacen evidentes para muchos. Hermano, cuando eres obediente a las autoridades, ya no te pasas las luces rojas, ya obedeces, ya si no tienes licencia, buscas tu licencia de manejar. Si no tienes aseguranza, buscas tu aseguranza de manejar. Si trabajas, pagas tus impuestos, tus taxes, como dijo Jesús, dale a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Si ahora tu vestimento ha cambiado, ya vistes más decentemente, más gentil, si tu comportamiento en tu casa, con tu familia, con tus hijos es gentilmente, si tu música que ahora oías antes, allí la coloreteada y Pancho el Valiente y no sé qué más, ha cambiado. Ahora traes temas sociales, sí, pero que son edificativos,
también temas religiosos cristianos que ayudan a tu vida espiritual. Wow, entonces la gente va a decir, ¿qué pasó ese cambio? ¿Qué sucedió con ese cambio? ¿Quién te cambió? ¿Qué está sucediendo en tu vida? Bueno, por eso es que entonces entra en acción el compartir el Evangelio. Y entonces no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. No me avergüenzo, pero ¿por qué la gente se avergüenza? Porque no lo está cumpliendo, y por eso no puede abrir su boca ni hablar, porque lo que va a decir lo delata, porque sus hechos no son como su boca está hablando. Y entonces, pero cuando el cristiano tiene este testimonio, entonces no hay vergüenza para él, para decirle quién lo cambió, para decirle a la gente que hay un Cristo de poder. Entonces, todo el que recibe esto, se derrama esa bendición. Es algo que entra como un vaso. Tú eres un vaso que entra el Señor, esa bendición en ti, y hasta que rebosa y empieza a salir para afuera, porque es tanta, y esa que sale es la que está compartiendo. Es tu testimonio que está compartiendo otras personas del Evangelio, de las buenas noticias de salvación. El Evangelio es un regalo celestial de tal magnitud que ahora todo el mundo, que abarca todo el mundo. El Evangelio es un regalo celestial de tal magnitud que abarca todo el mundo, hermano. Cuando nosotros somos ese testimonio, lo tenemos en nuestra vida, el testimonio cristiano de la obediencia, en lo personal, con esos cambios. Entonces el Evangelio, hermano, sale, fluye tranquilamente, sin ningún problema. No hay vergüenza, porque el Evangelio tiene poder. El Evangelio, entonces, por esta razón, lo compartimos con otros a través de la fe, conscientes de que hay muchas personas esperándonos con los brazos abiertos. Hay muchas personas, hermano. Si tú no lo sabes, hay muchas personas esperando ver a un verdadero cristiano con un testimonio para oírlo. Porque solamente la gente va a oír a un verdadero cristiano, y un verdadero cristiano es aquel que en su vida personal hay un testimonio de que Cristo vive en él. Entonces, cuando vamos a proclamar, es porque Dios ya ha obrado en sus corazones. El testimonio de Jesús es auténtico. Siempre concluye una obra, para luego enviarnos a comenzar otra. Nos instruye para hablar sobre Cristo a las personas, sabiendo que Él ya ha preparado sus corazones y que está esperando escuchar su mensaje. Jesús afirmó: yo fui crucificado antes de la fundación del mundo. Por eso Él tiene la capacidad de reorganizarnos y darnos testimonio. Jesús es el testigo fiel, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué interesante, es entender que nos movemos por fe en la obediencia del Evangelio, con testimonio de cristiano, sabiendo que cuando Dios nos manda a un lugar es porque Él ya fue e hizo la obra, y ahora nos llama a nosotros que lo veamos por fe, el Evangelio. Esa persona, ya Dios le habló, ya Dios le tocó el corazón, pero te necesita a ti que vayas y le lleves el Evangelio. Ya está preparada. Jesús le dijo al profeta, sal de esa cueva, le dijo. Sal de esa cueva, porque tengo 700 rodillas que no se han inclinado a Baal. Y él decía: ya no hay nadie que quiera, Señor. Ya todos, ya no hay nadie, ya nadie cree. Pero el Señor le dijo: estás muy equivocado. El que le faltaba tener un testimonio de fidelidad era al profeta, ¿verdad? Elías. Le faltaba ese testimonio, y el Señor lo llena, le dice: sal fuera, que hay 700 personas. Entonces, porque cuando la intimidad del diablo es quitarnos todo lo que tenemos, y lo más donde nos asusta es en la muerte. Pero por eso Cristo dijo: yo ya fui muerto antes de la fundación del mundo. Cuando el diablo lo quiso asustar: te voy a matar si sigues predicando el Evangelio, dijo: yo ya estoy muerto. San Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado,
Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Si tú en tu testimonio de llevar el Evangelio de Jesucristo, porque en tu persona se vive y se da testimonio que eres hijo de Dios, que eres obediente, y en la profundidad no tienes miedo el dar tu vida por Cristo, el diablo va a correr y va a huir y va a correr. ¿Por qué? Porque eres un hombre con testimonio, una mujer determinada a llevar el Evangelio. Cuando el diablo intentó amenazarlo a Cristo diciendo que lo crucificaría si no cumplía sus órdenes, Jesús nos inquietó. No se puede asustar a alguien que ya ha vencido la muerte. De manera similar, nosotros debemos compartir el Evangelio con otros para dar un testimonio genuino que alcance a todos. Dios no solo nos perdona, sino que también eliminó el pecado que nos condenaba a la muerte. Asimismo nos limpió y nos regeneró por completo. Es decir, nos transformó de pies a cabeza. Nos otorgó un nuevo nombre, el de Jesucristo. Una nueva morada, vestimenta, amistades e incluso una nueva tierra. Nos brindó una identidad completamente nueva, con el ADN divino. ¿Cuál es el ADN divino? El amor. Nos considera sus hijos y como tal somos herederos de la vida eterna. El pecado ya no puede detenernos en nuestra misión de predicar el Evangelio, ya que las personas verán a Cristo en nosotros a través de nuestro testimonio. Debemos sentir un profundo deseo de justicia para llevar el mensaje de salvación a los perdidos. Esta tarea es fácil cuando se hace con fe, porque Dios ya ha hecho todo el trabajo, mis hermanos. Así que concluimos esta lección del testimonio del cristiano, diciéndoles que el testimonio lo entendemos en tres partes o tres temas. Número uno, la obediencia a Dios. Número dos, el cambio en la persona o en nosotros. Y número tres, el compartir el Evangelio a otras personas, hermanos. Tenemos un cuestionario, ¿verdad?, que vamos a ver. Cuestionario, ¿verdad?, de esta lección. Y este cuestionario, hermanos, dice de esta manera, hablando sobre el tema del testimonio del cristiano. Vamos a estarlo buscando aquí. Si me esperan un segundito, un poquito más. Estamos aquí en esta computadora. Bendito el nombre del Señor, hermano. Qué bueno es tener testimonio delante de Dios, hermano. Qué bueno es saber que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Qué bueno saber que a alguien le digan qué es lo que tiene que hacer y qué no debe de hacer para pertenecer a la iglesia, para bautizarse, ¿verdad? Qué bueno es eso. Entonces, por eso la pregunta es, entonces, dice la pregunta, bendito el nombre del Señor, ¿cómo debemos obedecer la autoridad de Dios? ¿Cómo debemos obedecer la autoridad de Dios? Inciso A, sin cuestionarla. B, con condiciones. Bueno, la autoridad de Dios se obedece sin condiciones, porque Él no miente y Él no falla. ¿Es la obediencia a Dios mayor que los milagros? Sí o no. La respuesta es sí. La obediencia a Dios es mayor que los milagros. ¿Cuál es la condición para obedecer a las autoridades pastorales y gubernamentales? ¿Cuál es la condición para obedecer a las autoridades pastorales o gubernamentales?
Inciso A, no importa, solo obedece. Inciso B, deben cumplir con la autoridad divina. Respuesta, inciso B, deben cumplir con la autoridad divina. ¿Qué pasa cuando alguien experimenta el nuevo nacimiento? Inciso A, nada, su vida sigue igual. B, hay un cambio visible en su persona. B, hay un cambio visible en su persona. ¿Qué cambios producen en la vida del cristiano, en lo espiritual, moral y social? O sea, ¿qué cambios van a suceder? Inciso A, no más ídolos, vestimenta provocativa, malas palabras, droga, alcohol, música destructiva, adulterio, fornicación, etc. No más asistencia a lugares de perdición como bares o cantinas, y no más amigos que te dañen a ti y a tu familia. B, no importa, haz lo que quieras. Obvio que es el inciso A. ¿Qué es lo que el cristiano verdadero no puede dejar de hacer? A, anunciar el evangelio. B, ir a los conciertos. A, anunciar el evangelio. ¿Cuál es el ADN del cristiano? El amor de Cristo por el perdido, una vida sin propósito. Inciso A, el amor de Cristo por el perdido. La gente no es tonta. ¿Qué necesitan ver en nosotros para creer? Un cambio de vida, no les importa. Inciso A, un cambio de vida. ¿Cuáles son los 3 elementos que componen un buen testimonio? Número 1, la obediencia a Dios. Número 2, un cambio personal en tu vida. Y número 3, compartir el evangelio a otras personas. ¿Quién estableció establecer y compartir el evangelio a otras personas? Muy bien, hermanos, pues hasta aquí hemos llegado con esta lección titulada El testimonio del cristiano, la lección número 4 del nivel número 2 de la estrategia de la vida nueva, o mejor explicado, para los que se van a bautizar, lo que tienen que hacer, lo que es la vida nueva en Cristo Jesús, para que los pastores, los amigos, los hermanos, la iglesia no tengamos problemas en cuanto al verdadero testimonio del cristiano. Dios los bendiga y Dios los guarde. Yo soy su amigo y pastor, por la gracia de Dios, Joel Soto Marín, responsable de esta lección y de todo lo que aquí he dicho. Dios los bendiga, hermanos.